Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir preparando para iniciar una empresa de nuestra universidad al programa de líderes Deep Learning. En este caso vamos a implementar a Keras de TensorFlow, la API de TensorFlow, Keras, para redes neuronales artificiales para un clasificador de imágenes, construir un clasificador de imágenes usando una API secuencial, es decir, una red neuronal secuencial. Entonces aquí estamos tomando el resumen que nos da ChatGPT eh, del texto de Aurelien Guerón. Entonces aquí este es el resumen del texto de Aurelien Guerón sobre construcción de un clasificador de imágenes usando una API secuencial. Esto es tomado pues del libro Hand-on Machine Learning with Scalar, Keras en TensorFlow, en el capítulo 10 sobre redes neuronales. Entonces acá empezamos con la carga del conjunto de datos. Entonces utilizamos el dataset FashionMNIS, que es una versión más desafiante del clásico de MNIS, MNIS que contiene 70.000 imágenes de dígitos trazados a mano, de imágenes de dígitos trazados a mano, pues FashionMNIS tiene 70.000 imágenes de imágenes en escala de grises de 28 por 28 píxeles de ropa y accesorios de 10 clases distintas. Y se carga fácilmente con de TensorFlow Keras, de la API Keras, del módulo datasets y la función FashionMNIS para obtener ese dataset en particular. Generalmente ya viene bien mezclado, bien barajado, y con facilidad dividimos de las 70.000 imágenes, 55 para entrenamiento, 55.000 para entrenamiento, 5.000 para validación y 10.000 para prueba. Y los valores de los píxeles son de 0 a 255 y se escalan a un rango de 0,1 dividiendo entre 255. Entonces aquí nos da voy aquí a reiniciar el kernel y borrar todas las, aquí voy a poner control menos y borrar todas las salidas. Aquí le damos otra vez control más. Entonces aquí pues vemos que importamos TensorFlow como TF a keras.datasets import FashionMNIS para obtener los datos. Importamos NumPy para para guardar los datos en estructuras NDArray, es decir, matrices y vectores. Cargamos los datos, entonces aquí dejo cortadito la importación de las librerías que requerimos. Luego cargamos los datos, quedamos en una sola línea, cargar los datos. ¿Y cómo los cargamos? Llamando a fashionMNIS.loaddata, o sea, con la función loaddata o el método loaddata, actuando en FashionMNIS, obtenemos los datos y los guardamos en dos tuplas o pares ordenados. En la primera tupla guardamos a xtrainFull y ytrainFull, y en la segunda tupla guardamos todos los de testeo, a los predictores de testeo xtest y a las etiquetas de testeo ytest. Entonces así esta función loaddata ya está prediseñada para dividir en entrenamiento y testeo con esta forma de asignación múltiple. Y luego aquí le vamos a poner que descargar los datos por medio de asignación múltiple. Y luego dividimos a xtrainFull y ytrainFull a la parte de entrenamiento que él llamó xtrainFull, y las etiquetas ytrainFull las subdividimos a su vez en una parte para validación y otra parte para entrenamiento. La primera xvalid, xtrain, tomando con xtrain de xtrainFull hasta las primeras 5.000 para validación, con el operador hasta y la notación de corchete.
y Xtrain Full, y así y de Xtrain Full tomamos de 5000 en adelante para entrenamiento. Y así hacemos lo mismo para las etiquetas. Tomamos las primeras 5000 etiquetas para validación y las restantes para entrenamiento. Y así ya tendremos la subdivisión completa. Es decir, tenemos un conjunto de entrenamiento, un conjunto de validación y un conjunto de prueba. Y ya aquí lo vamos a escalar. Y aquí entonces, al dividir esos valores entre 255, lo vamos a escalar. Entonces, escalamos los datos bajo la técnica de normalización. Con la técnica de normalización. Con la técnica de normalización. Y que la normalización es dividir por el rango. El rango aquí es de 0 a 255, entonces el rango mide 255. Y al dividir cada uno de los atributos por 255, los valores nos van a quedar en 0, 1. Entonces lo va a hacer para los de entrenamiento, dividimos por 255, los de validación y los de testeo. Y solamente hacemos ese escalamiento para los datos de entrenamiento. Aquí Xtrain no está definido, entonces le decimos así, es que nos faltó correr esta, en la que habíamos subdividido en validación y entrenamiento. Y ahora sí, corremos y ahora sí ya tenemos datos escalados. Y ahora las clases se representan con nombres descriptivos. Aquí, con la lista de Python, los nombres usuales que se utilizan para las clases son t-shirt top, trouser, pullover, dress, coat, sandal, shirt, sneaker, bag y ankle boot. Entonces ahora esas serían las clases. Yo para preparar el taller le voy a decir que tradúzcame al español estos nombres. Pues aquí, bueno, pero en este caso el internet me está fallando, entonces, bueno, lo haré para cuando ya tenga el internet bien, porque aquí me aparece, tengo un problemita en el computador, que se sale el modem de internet, así como lo ven ahí. Ahora entonces aquí vamos a dejarle entonces una línea para en línea de texto los nombres de las clases en español. Entonces aquí voy a poner como los nombres de las clases en español, las clases de imágenes y de las clases de imágenes en español. Vamos a ponerlo así. Y ahora vamos a crear el modelo con la API secuencial. Entonces el modelo es un perceptrón multicapa. Vamos a seguir con perceptrón de multicapa con 2 capas ocultas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se crea la variable modelo con el operador de asignación al igual a través de la función tf.keras.sequential. Aquí es donde está utilizando keras. Con la clase sequential evaluada en la lista de Python que tiene la primer objeto de la lista es tf.keras.layer.flatten input shape 28×28, es decir, es en la capa en la que aplanamos las entradas. La forma de entrada es 28×28 y el con flatten las aplana para que queden de 784. Luego en la primera capa densa oculta la ponemos de 300 neuronas con función de activación ReLU, como es a veces muy usual. Y la segunda capa oculta con tf.keras.layers.dense de 100 neuronas, vamos bajando el número de neuronas con función de activación ReLU. Y la última, la capa de salida, pues entonces tendremos en la capa de salida tantas neuronas como clases tengamos. Como tenemos 10 clases en nuestro dataset, entonces esa capa de salida tiene 10 neuronas con función de activación softmax, que nos va a entregar valores de probabilidad. Entonces aquí para el taller estas funciones de activación yo se las quiero graficar. Entonces aquí voy a poner una línea de graficar, mostrarles gráfica de ReLU, de la función ReLU, y en la otra línea mostrarles el gráfico de la función
de activación softmax. Entonces, gráfico de softmax. La función de activación softmax. Y ahora sí, ya en la estructura, pues flatten convierte la imagen 28 por 28 en un vector de 784 elementos, como les había dicho. Dos capas densas con activación ReLU, Rectified Linear Unit, y la capa de salida, una capa densa de 10 neuronas con activación softmax para clasificación multiclase. Esa es nuestra descripción de la arquitectura, o la descripción de la arquitectura. Y aquí el resumen lo obtenemos con model.summary, para que nos dé un total de parámetros entrenables de 266.610. ¿Y cómo los obtiene? 784 por 300 neuronas, más 300, más 300 por 100, más 100 por 100 por 10, más 10. Ese es el número de parámetros, la manera de calcular esta partecita de los parámetros. También les voy a preparar entonces como una descripción de este cálculo, cómo lo podemos hacer. Miren que entonces tiene el primer factor, 784 por 300, es que entonces por cada entrada, o sea, por cada píxel, el número de píxeles totales se multiplica por el número de neuronas de la primera capa densa, y eso me da el primer número de parámetros a entrenar, más 300 más, y luego 300 por 100, que es el producto entre el número de neuronas de la primera capa y el número de neuronas de la segunda, más otra vez el número de neuronas de la segunda, más 100 por 10 veces el producto de la segunda capa densa y el número de neuronas de la capa de salida, más 10 veces esta. Entonces así ya tenemos todos los parámetros de salida, cómo se hace el cálculo para el número de parámetros que hay que entrenar, que es 266.610. Todos esos hay que entrenarlos para encontrar cuál es el que mejor entrega una mejor predicción. Y se define la función de pérdida, el optimizador y las métricas. ¿Cómo? Con model.compile, para decirle cuál es la función de pérdida. Pues vamos a escoger Sparse Categorical Cross Entropy, que es la que nos está sugiriendo ChatGPT esta vez. La función de optimización, el optimizer, es GD, para el descenso del gradiente, y métricas accuracy o precisión. Entonces aquí ya corremos y aquí nos describe que Sparse Categorical Cross Entropy es adecuada cuando las etiquetas son índices de clase de entre 0 y 9. Entonces las etiquetas en realidad acá son números enteros de 0 a 9, en la que cada una de ellas, cada una de las clases tendrá que ver con un tipo de prenda. Y el SGD es el de descenso del gradiente estocástico, por sus siglas en inglés. Y la métrica principal, exactitud o accuracy. Ahora el entrenamiento y validación. Entonces, este es el que más dura. Entonces lo aplicamos creamos la variable history y a la variable model le aplicamos el método fit, entregándole los datos de predictores xtrain y de entrenamiento y etiquetas jtrain, y le decimos cuántas épocas quiere que entrene, y validation data, es decir, le entregamos el conjunto de validación. Y viene que cuando lo corro, entonces él se va, entonces necesita recorrer 30 épocas. Aquí está la época 1 y va entrenando y nos va diciendo para cada época el accuracy, la función de pérdida, el val accuracy, como la validación, la precisión en el conjunto de validación, y la pérdida en el conjunto de validación. Entonces nos da el accuracy y la pérdida en el conjunto de entrenamiento y el accuracy y la pérdida en el conjunto de validación. Y miren que inicialmente difieren mucho. Punto 76 el accuracy en el conjunto de entrenamiento y punto 83 en el conjunto de validación. Es decir, hay diferencia con datos nuevos, una gran diferencia, entonces no está generalizando bien. Pero ya a medida que van creciendo las épocas, mire que pasa de una accuracy de punto 87 a un
una accuracy en el conjunto de entrenamiento de 0.87, o sea, del 87%, aún va la accuracy, es decir, una accuracy en el conjunto de validación de 0.87, o sea, tan igualito. Y una pérdida en el conjunto de validación de 0.35 y muy parecida a la pérdida en el conjunto de entrenamiento. Entonces, efectivamente está optimizándose muy bien. Y ya en esta época 12, ya el accuracy subió a un 88%, casi ya un 90%, en el entrenamiento y en la validación también casi el 90%. Entonces, está entrenando muy bien, está aprendiendo a predecir bien, a clasificar imágenes. Para el taller a los estudiantes de administración lo presentaremos con la visualización del dataset. Y miren que ya aquí en la época 17 ya va en un accuracy en entrenamiento de 89 y una pérdida de 0.28 y en validación de 0.88, o sea que están muy parecidos, este de 89% y este de 88%. Y ya que, bueno, ya llevamos entonces 20 épocas de 30 y esperemos a que, como él sigue entrenando, entonces ya llegó a la época 22 y ya llegó en la época 22 a una accuracy del 90% del entrenamiento y una pérdida de 0.25, mientras que la pérdida original estaba en 0.71. Entonces la función de pérdida que nos va diciendo que también está prediciendo, también está disminuyendo, es decir, está optimizándose cada vez mejor. Si la pérdida tiende a cero, es porque el modelo está mejorando en su predicción. Aquí ya va en la época 25, tenemos entonces en el entrenamiento una accuracy del 91% y en el de validación del 89%. Pero la pérdida en validaciones de 0.29, mientras que en entrenamiento es de 0.23. Hay buena diferencia ahí. Y ya, mire que aquí nos va diciendo que cada época recorre todo el conjunto de entrenamiento en mini lotes de 32 ejemplos y se mide la pérdida y la exactitud tanto en el entrenamiento como en validación y se observa un ligero sobreajuste porque en el entrenamiento quedó el 92% y en validación quedó 89%, es decir, ya en los nuevos datos no se comportó con una accuracy cercano al 92%, quedó muy por debajo. Entonces bajó su desempeño en datos nuevos. Entonces está sobreajustado porque un poco de sobreajuste porque en el conjunto de entrenamiento lo hizo muy bien, pero en el conjunto de validación no tan bien. Entonces aquí así fue como terminó. Miren que acá quedó en casi el 92% del entrenamiento y no llegó al 90%, quedó en 89.18 en validación, como nos está poniendo acá. Entonces así vemos cómo entrena él y aquí, bueno, vamos a describir el significado de la función de pérdida. Entonces aquí, cuando ejecutas este código de TensorFlow Keras, este código que aparece acá, aquí vamos a ponerle entonces history igual a model.fit xtrain cuando le entrego entonces al método fit aplicado al modelo, el conjunto de entrenamiento, el número de épocas y el conjunto de validación, él me dice que el modelo entrena durante 30 épocas sobre los datos de entrenamiento y evalúa su desempeño en cada época, tanto sobre el conjunto de entrenamiento como sobre el de validación. Y uno de los valores más importantes que se calcula en cada época es precisamente el loss o pérdida. ¿Y qué significa ese loss? El loss o función de pérdida mide cuánto se equivoca el modelo en sus predicciones respecto a las etiquetas verdaderas. Es una medida del error global del modelo de esa época. En este caso va a comparar números que van de 0 a 9, esa predicción la va a comparar con las predichas con los valores reales, que también son de 0 a 9. Lo va a comparar valores numéricos. En términos formales, aquí lo voy a delimitar con doble símbolo de dólar a esta ecuación.
control Z, aquí. Entonces aquí, miren que él dice que la pérdida se calcula como 1 sobre n por la sumatoria de L evaluado en y hat y j hat y ji, donde L de y sub i hat y yi es la función de pérdida individual, por ejemplo, categorical cross entropy, que es una función de pérdida individual. Y y sub i hat, el de sombrerito, es, o y sub i sombrero, es la predicción del modelo, y y, aquí lo delimitamos entre signo de dólar, y y es el valor real, y n es el número de muestras en cada época. Aquí le vamos a poner y corremos, mira que ya nos queda en la formulita, que la pérdida es 1 sobre n como un promedio de esta suma de las L de I, de la L de Y gorro, Y, de las comparaciones, para ver que la suma de todas las comparaciones dividida entre 2, entonces el promedio de todas esas comparaciones sobre la función de pérdida individual. Y los tipos de loss que hay, nos habla que tenemos varios tipos de loss, que son, según el tipo de tarea, para clasificación multiclase en este caso, la función de pérdida más común es categorical cross entropy o sparse categorical cross entropy, que penaliza, el significado de ella es que penaliza cuando la probabilidad asignada a cada clase es, cuando la probabilidad asignada a la clase correcta es baja. Cuando la probabilidad asignada a la clase correcta es baja, él penaliza mucho eso, penaliza mucho cuando esa probabilidad asignada a la clase correcta es baja. Entonces, para los valores bajos de probabilidad, él los penaliza. Los valores bajos de probabilidad asignada a la clase correcta. Y en regresión, el mean square error es una función de pérdida, o MSE, que penaliza más los valores de errores grandes. Mide la distancia cuadrática media. Y dado que, claro, como mean square error eleva al cuadrado, elevar al cuadrado hace grandes a los más grandes. Y aquí está elevando al cuadrado los errores. Entonces, elevar al cuadrado en R, en los números reales, elevar al cuadrado, pues a los números grandes, elevar al cuadrado los va a hacer mucho más grandes. Entonces, en este caso, a los errores grandes los va a hacer muy grandes. Y binaria, binary cross entropy, mide la discrepancia entre las probabilidades y la etiqueta 0,1. Entre las probabilidades y las etiquetas 0,1. Eso lo hace binary con binary cross entropy. Aquí nos muestra como un grafiquito, entonces nos muestra que la evolución de la función de pérdida, que la función de pérdida en el entrenamiento en azul es decreciente y tratamos de que tienda a 0, y que en el conjunto de validación, validation loss, arranca con una pérdida de alrededor del 50%, en este caso, y va decreciendo también, pero a medida que se va entrenando más en los datos nuevos, en validación, esa función de pérdida se va poniendo por encima de la función de pérdida en el entrenamiento, mostrando que efectivamente en los datos nuevos la función de pérdida no está bajando tan rápido a 0 como en el entrenamiento, entonces mostrando efectivamente un gráfico de sobreajuste, de un poco de sobreajuste. Esto permitirá ver si el modelo está aprendiendo correctamente o si necesita ajustes, más datos, regularización o dropout, más datos para mejorar su desempeño, o regularización o dropout u otras técnicas. Aquí ya nos ofrece más cosas que nos podría dar, que nos podría mostrar qué significa el otro puntaje común, el accuracy, y cómo se interpreta junto a lost. Y ahora viene lo de las curvas de aprendizaje. Para este taller, las curvas de aprendizaje, queremos acá, se me bajó demasiado, curvas de aprendizaje. Entonces aquí
con pd.dataframe, usted le da history.history .plot y el método plot aplicado a pandas con las dimensiones del gráfico que quiere, va a hacernos el gráfico de esa historia. Entonces aquí esa historia la podemos guardar con plt.savefig y entonces vamos a guardar esa historia, poniendo el código de la cadena y guardándola aquí en descargas. Guardémosla aquí, control V, y aquí le ponemos history. History .jpg, y cuando lo corremos, aquí nos dice que PD no está definido. Entonces, como PD no está definido es porque le falta pandas, entonces import pandas as PD para que utilice DataFrame y nos grafique. Entonces así, en la gráfica la hicimos con Matplotlib, pero a través de pandas. Porque pandas pues va a tomar este DRI, lo convierte en DataFrame y plot lo va a graficar. Entonces aquí miren que nos muestra que el accuracy, el azul, y el val accuracy, el accuracy en el conjunto de validación, son muy parecidos y que están tendiendo casi al 90%, se van moviendo alrededor del 90%. En el conjunto de entrenamiento superó el 90%, pero en el conjunto de validación no superó el 90%, lo que muestra ese poquito de desajuste. Lo que uno quisiera es que ojalá la verde estuviera sobre la azul, es decir, hubiera un mejor desempeño sobre, o estuvieran muy cercanos el de entrenamiento y el de validación. Mientras que la función de pérdida, naranja y roja, la naranja, que es en el conjunto de entrenamiento, pues está más cercano a ser a la pérdida, es decir, se comporta mejor en el conjunto de entrenamiento, la pérdida tiende a cero, es decir, los errores tienden a cero. Mientras que en el conjunto de entrenamiento no convergió a cero, se está estabilizando alrededor del 30%, más o menos. Entonces, porque se está aplanando la curva alrededor del 30%. Entonces, lo que está mostrando entonces es que no está alcanzando como un mínimo en el conjunto de entrenamiento el modelo, pero no ese mínimo está alrededor de 30%, en este caso interpretando el AGY como porcentajes. Y las curvas muestran que la pérdida disminuye y la precisión aumenta con las épocas. Entonces, que la pérdida disminuye y la precisión aumenta con las épocas. Y la separación entre las curvas de entrenamiento y validación indica leve sobreajuste. Entonces, que esa separación indica leve sobreajuste, sobre todo, sobreajuste es cuando el entrenamiento muestra un mejor desempeño, unas mejores cosas, y en testeo no, o sea que no tiene tanto poder de generalización el modelo. Y la evaluación final se evalúa el modelo con el conjunto de prueba. Aquí lo vamos a hacer en el conjunto de prueba a ver qué tanto. Entonces ya hay un método evaluate que se le aplicamos al modelo, model.evaluate, y le damos los datos de testeo. Y él nos da, se demora un rato, bueno, un rato pequeño, nos da que 0.32 para la pérdida y 0.8288, o sea que alrededor del 90% en datos nuevos, que es algo muy bueno porque entonces está mostrando que cómo se comportó en el conjunto de entrenamiento y validación, en promedio se comportó en datos que no conocía. Eso es algo muy bueno, mostrando entonces que el rendimiento en test suele ser ligeramente inferior al de validación y no se deben ajustar hiperparámetros usando el conjunto de prueba para evitar sesgo optimista. Entonces no se deben ajustar hiperparámetros usando el conjunto de prueba de testeo para evitar sesgos optimistas. Entonces los hiperparámetros no se ajustan con este conjunto, simplemente se ve cómo se desempeña. Y aquí ya la predicción con el modelo para obtener predicciones en nuevas imágenes. Entonces aquí cogemos un XNew, es decir, un XNew y es de las imágenes, cogió hasta 3 imagencitas.
con el método predict, actuando en el modelo, halló las predicciones para ella y, y después con esas predicciones le pidió que hallara con Armax el argumento máximo en ese arreglo para ver eh, el índice asociado al argumento máximo. Entonces aquí, y bueno, después que nos lo muestre, ese YPRED, para que nos lo muestre. Y aquí nos muestra que, bueno, pues en realidad no obtuvo 921 en las predicciones. Pero no vemos como, en definitiva, está diciendo que las predicciones para esas tres son, la primera pertenece a la prenda tipo o de clase o codificada con 9, la segunda a la codificada con 2 y la tercera a la codificada con 1. Bueno, y ya aquí nos dice que predict devuelve las probabilidades para cada clase y Armax selecciona la clase con mayor probabilidad. Entonces así él nos entregó la clase con mayor probabilidad porque predict nos entregaba 10 probabilidades. Eso lo podemos ver acá. Uno dice, yo cojo los tres, no sé qué digo. Luego cojo, le pido las predicciones. Entonces le digo, bueno, y muéstramelas. Prueba. Y le digo que las muestre. Y mire que me demuestra, son 10. No puede decirle, muéstrame la longitud de eso. Len de todas las que me está entregando. Y me entrega 3. 3 en este caso, espera que aquí no me lo esperaba que me diera solamente 3. Porque me quedó, porque tiene 3 objetos, pero en realidad cada objeto tiene 10 probabilidades. Miren, esta, que es muy chiquita, esta otra probabilidad, esta, miren aquí, entonces tenemos un primer arreglo con 10 probabilidades. Ahí van 2, 4, 6, 8, 10 probabilidades. El segundo objeto, para 10 probabilidades para la segunda. Y lo que queremos es, ¿cuál entonces es la clase predicha? Pues tomamos esas probabilidades la más grande. Entonces mira que aquí está muy chiquitica, muy chiquitica, muy chiquitica, muy chiquitica, muy chiquitica, muy chiquitica. Y esta está mucho más grandecita porque mira que ya está multiplicada por 10 a la menos 2. Esta por 10 a la menos 1. Entonces me está diciendo que entonces es 9 por 10 a la menos 1. Esa es la probabilidad más grande. Esa es la probabilidad más grande para la segunda. Por eso fue que aquí nos entregó para la primera el 9. Para la segunda nos tiene que entregar el 2. Mire que sí. Para la segunda, por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 1. 9 por 9, 9.95 por 10 a la menos 1. Aquí le damos, tendría que ser esta. 9.9 por 10 a la menos 1 sería la que yo veo como más grande ahí. Si esa es la más grande de esas. Entonces la segunda tendría que ser como un 1. La segunda. Y la tercera me quedaría también como esta por 9.9 por 10 a la menos 1. Esa sería como la más grande que yo veo. También sería entonces un 1. Pero aquí nos puso que un 2. Yo lo veo como un 1 nomás. Entonces se me está escapando alguno. Miremos a ver aquí. No. Entonces nos va seleccionando el argumento. Armax nos coge el máximo y nos da el argumento del máximo. Bueno, las probabilidades para cada clase. Y necesitamos el argumento del máximo. Escojo el máximo y me da el argumento asociado a. Es que, sí, tenemos que ver acá que, como en esta segunda, esta es la primera componente, esta es la segunda, esta es la tercera, pues esta es la componente del 0, esta es la componente del 1, esta es la componente del 2. Entonces, claro, Armax me va a entregar, siendo este el mayor, cuál es el índice asociado a él. El índice asociado a él nos da Armax y el índice asociado a este es el 2. Y en esta, en la tercera, el índice asociado al máximo, este es el índice asociado a este es el 0 y el índice asociado a este es el 1. Entonces él nos va a entregar
argmax nos entrega el índice asociado al más grande. Entonces aquí le vamos a poner que el método de argmax, argmax nos entrega el índice asociado al valor máximo en un arreglo. Un arreglo o matriz. Un arreglo o matriz. Bueno, entonces así ya nos queda cómo él nos hace las predicciones, pero aquí también nos muestra y cómo hacemos para que nos lo diga en nombres, en los nombres de las prendas, ¿cierto? Aquí he dicho la predicción, pero cómo hacemos para que nos lo dé en ese. Entonces esos índices se evalúan en la lista de prendas. Entonces aquí más adelante yo llego y le digo, bueno, los nombres de las clases, aquí están los nombres de las clases, por acá estaban aquí cuando empezamos en este video, aquí arriba, los nombres de las clases, que queríamos cambiarlos a español. Aquí, nombres de las clases, nombres de las clases, aquí creamos esa variable, y esos nombres de las clases en inglés, utilizamos esos índices para entrar a las prendas respectivas. Así le decimos que me dé, aquí abajito cuando hizo la predicción, entonces aquí ya le digo, bueno, eso me lo dijo en números, ahora nombres de las clases, y le digo que entre a esas específicas. Entonces a las JPred, pues, control C, les pongo aquí. Y bueno, me dice que solo podemos entrar escalares, no un array. Así, entonces aquí podemos como volver esto una lista, list, para que, a ver si él de pronto dice que solo enteros podemos entrar. Vamos a darle como, bueno, pues aquí podemos como ensayar con el 9, que es el primero, y pedirle, el nuevo es UncleBot, como nos decía acá, pero yo quiero cada uno de ellos. Creo que lo podemos crear una lista, va a crearlo así, crear una lista para que me entregue esta lista que está acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues creo una lista de Python definida por comprensión, en la que sus elementos, aquí, en la que sus elementos sean todos los bueno, todos los nombres de clases de for y in en JPred, JPred para ir a todos los números de JPred y cada uno los vaya evaluando aquí. Y mire que me da UncleBot, Pullover y Tropser. Así ya me dan las prendas que él identificó o predijo. Las que él predijo. Y ya uno le puede pedir para estas prendas que él tomó de X de testeo, cuáles son las YTs, para que les compare y ver si predijo bien en ellas. Entonces, como fueron las tres primeras, aquí yo le voy a pedir XTs y ese es XNew, y ahora las YTs, yo voy a pedirle, cuando él me predijo acá, para compararlo, que me diga las YTs correspondientes. Entonces aquí le digo que hasta 3, que son los valores reales. Mire que me da 9, 2, 1, es decir, él predijo muy bien, porque entonces las reales son estas, y estas fueron las predichas. Él predijo muy bien en esas 3, muy bacán. Y consideraciones finales: el modelo puede mejorarse ajustando la tasa de aprendizaje, o el optimizador, o el número de capas por neurona, o el número de capas o neuronas. Y el tamaño del lote también se puede cambiar. Y la secuencia LAPI, o la API secuencial, es ideal para redes simples de capas apiladas, y la estructura para arquitecturas más complejas se usa la funcional API o la subclassing API, explicadas más adelante en el libro de Aurélien Guéron. Entonces tendremos otras arquitecturas que nos van a ayudar
pero aquí nos dice que es cuando tenemos esa secuencia es ideal para redes simples de capas apiladas. Redes simples de capas apiladas. De capas apiladas. Bueno, y en resumen, entonces con la API secuencial de Keras se puede construir fácilmente un clasificador neuronal multicapa o MLP para el conjunto de datos Fashion MNIS, entrenarlo con SGD y medir su desempeño logrando cerca de un 89% de precisión en validación y mostrando un flujo completo de trabajo de una red neuronal básica. Cargar datos, normalizar, construir, compilar, entrenar, evaluar y predecir. Mire que cargamos datos, los normalizamos, construimos el modelo, lo compilamos, lo entrenamos, lo evaluamos e hicimos predicciones. Y ya nos ofrece más cosas que podemos hacer, que es como crear el mapa conceptual, visual y una versión en diapositivas para este resumen. Pero yo quisiera como más bien el mapa conceptual en este curso de formación. Yo ya en el próximo video bueno, se los presentaré, aunque él aquí ya de una vez yo ya lo tenía listo. Pero para visualizarlo, creo que es el método, bueno, aquí él me lo guarda directamente, se lo pedí que me lo guardara en, bueno, en el cuaderno donde estoy corriendo pero yo quiero que él me lo muestre directamente acá, porque no me lo está llevando a aquí donde yo quisiera de pronto descargas para ponerlo en el video. Aquí en descargas. No, porque está en la parte de history. Pero no me está haciendo esta parte. Entonces vamos a decirle que él que me mejore este código para que el mapa me aparezca aquí y en... Ay, ¿qué pasaría? Se me movió. Control Z. Aquí mejor decimos con C. Y que él, bueno, se los envío en el próximo porque soy sin internet, para consultar para el objeto dots el método para mostrar el mapa, que no me acuerdo si es right, show, render, clean out true, se me olvida cuál es el que yo hago para que él me lo imprima de una vez. Vamos a ver si renderizar. Bueno, vamos a quitarle este cosito a ver si con este de pronto lo mejoramos desde acá. Y corremos el mapa, pero creo que es con, se me olvida cuál es el que me permite visualizarlo desde aquí de una vez, pero también le podemos poner coma, backslash enter, directory, para que él me lo guarde en descargas. Entonces aquí le voy a poner esta ruta, copiar la ruta de descargas para que me lo ponga ya cuando lo corra y lo podamos ver, pero aquí está en crudo y aquí no lo corrió y miren que ya me lo lleva acá el mapa conceptual y es bastante grandecito, donde dice, bueno, tenemos en la arquitectura de la red, vamos a ponerle aquí un poquito de más tamaño y moviéndolos a la izquierda, no, creo que nos da un poquito de más, que tenemos en la arquitectura la entrada, que son imágenes de 28x28 o de forma de 28x28 o de shape 28x28, las aplana a vector de 784 componentes para entrar a la primera capa, capa de la red neuronal, la capa oculta, de 300 neuronas con función de activación ReLU y que tiene 784 por 300 más 300 parámetros. Luego pasa una capa densa, la segunda capa oculta de 100 neuronas con activación ReLU y luego una capa de salida de 10 neuronas con activación SOTMAS y muestra que en definitiva tomamos un dataset, el Fashion MNIS,
de 70.000 imágenes de 28 por 28 con 10 clases y preprocesamos dividiendo por 255.0 o punto para que me queden valores en 0,1 y divide en entrenamiento, validación y testeo y así ya con esos datos normalizados crea el modelo con la API secuencial MLP Classificator o clasificador y en las capas entonces tiene input flatted dense por 2 y dense softmax. Y para compilar con la función de pérdida Sparse Categorical Cross Entropy, optimizador SGD y métrica Accuracy o precisión. Y ya al entrenar, en el entrenamiento lo utiliza el método FIT aplicado al conjunto de entrenamiento de Xtrain Train y le controla las épocas, el batch size o el tamaño por lote y el conjunto de validación. Ese es todo, entonces ya con el mapa conceptual, miren como es muy facilito pues trabajarlo y en próximos videos te ampliaré más y entregarte ya el problema, pero para aplicado el problema de utilizar la API Keras, pero un problema de administración de empresas propio después de administración de empresas. Entonces, ahí es donde vamos a hacer la implementación de esos conceptos, un problema de clasificación multiclase asociado a un problema de administración de empresas en el contexto del Bajo Cauca antioqueño. Es decir, este cuaderno que les tengo acá preparado. Muchas gracias.